Hola, buenas tardes, bienvenidas. Bueno, chicas, pasen. Las invito a uno de los espacios mejor logrados de nuestra casa, que es la biblioteca de mi hija Carmela. Bueno, mi nombre es Mario Ibáñez, soy licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas, y en los últimos años, bueno, me ha interesado mucho a partir de la maternidad, de haber tenido a una hija que tiene, bueno, ahora 2 años y medio, cuestiones que tienen que ver con la maternidad. Y bueno, desde hace muy poquito tengo un blog y una cuenta de Instagram que se llama Mamá Rosarien, en donde difundo principalmente actividades culturales para hacer en familia. Recuerdo las historias que me contaba mi abuela a la noche antes de dormirme. De eso me acuerdo desde muy pequeña. Y bueno, y así descubrí lecturas maravillosas que tal vez en mi casa no tenía. Bueno, algo que me marcó muchísimo en mi niñez fue Alma Maritano. Yo no soy de Rosario, soy de una ciudad de Rafaela, entonces leer las historias de Alma Maritano y de sus personajes e imaginar Rosario, yo de chica no conocía Rosario, creo que la primera vez que vine fue con la escuela. Entonces imaginar Rosario, no sé, la Plaza Pringles o todos los lugares que iban transitando los personajes de Vaqueros y Trenzas, para mí era maravilloso. Otra cosa que estoy leyendo ahora es esta novela que me tiene atrapadísima. La empecé antes de anoche. La mujer camello. Es la historia de un científico loco que quiere hacer un experimento fusionando un camello a una mujer. Elige como mujer a su propia mujer. Entonces toda la historia de cómo planea de secuestrar a su mujer y fusionarla a un camello, bueno, es increíble y me la compré en la feria del libro. Y bueno, y después estoy leyendo ahora este libro que me tiene súper atrapada, que este libro, bueno, tiene el nombre es en francés, pero el libro está en español. Pero es una palabra que no tiene traducción o una traducción como certera al español, o es muy difícil traducirla a otros idiomas. La palabra es flaneuse, que es como el acto de ser flaner, es una persona que camina sin un rumbo fijo, sería como una especie de paseador. Y bueno, y este libro lo que habla es de las mujeres, de cómo las mujeres comenzaron a pasear y a caminar y a transitar las ciudades a lo largo de la historia, siendo partícipes de la observación y de las ciudades. Y muchas veces ese espacio no estaba habilitado para las mujeres. Este libro hace un recorrido histórico y cuenta cómo las mujeres hicieron para cortar con esas barreras que muchas veces tenían, y sobre todo desde el punto de vista a veces de la seguridad de una mujer sola. No es lo mismo transitando por una ciudad que un hombre. La mayoría de las experiencias que relata son en París, y por otro lado también es como disparador para salir, digamos, y recorrer nuestra propia ciudad, que es algo que a veces nos cuesta hacer. Creo que podría decir que tengo dos. Uno de mis autores favoritos, digamos, en la época de la secundaria era Sábato, y me leí todo. De las lecturas que también me fue llevando e interesando por la parte un poco más científica, y tal vez creo que un poco me siento identificada un poco también con su historia, que después se terminó alejando un poco de la ciencia y se volcó un poco más a las artes y a la cultura. Y después Cortázar. Y tuve la suerte de, en París, vivir en la Casa Argentina, que es una residencia universitaria que depende del Ministerio de Educación, y donde vivió Cortázar. Y bueno, vivir en París también, bueno, volví a leer Rayuela muchísimas veces en París, con Rayuela en mano, ir por todo París buscando los lugares y las pequeñas reseñas, digamos, que daba la novela de los lugares en donde se iban encontrando Oliveri y la maga. Entonces fui haciendo todo un recorrido por París, sacando fotos de los lugares que estaban retratados en la novela, y terminé haciendo una muestra de fotos que la expuse en París. Después la expuse también en Rosario, con todos los lugares que aparecían en Rayuela de Cortázar. Sí, después de ser mamá no pude volver a leer ni la misma cantidad ni de la misma manera. Fue como bastante frustrante esto, y pasé por unos meses en donde fue bastante duro, y tuve como 2 cambios de hábitos en la lectura que para mí fueron fundamentales después de la maternidad, y el primero fue el ebook. Cuando fui mamá tenía una mano ocupada con mi hija, entonces ahí fue que me compré un Kindle y empecé a leer en formato ebook, y fue
fantástico, porque con una sola mano yo podía pasar las hojas, hasta podía seleccionar partes y párrafos, y la verdad que a mí pasar, digamos, al formato digital en ese momento me ayudó muchísimo. También cambié la forma de leer, no sé, por ejemplo, empecé a leer muchas historietas, que era un género que yo mucho no leía, y empecé a descubrir que eran historias más cortas para leer y que también las podía compartir con mi hija. Si bien tal vez no iba a entender la trama o de la historia, yo podía estar leyendo y ella tal vez jugando, venía, me preguntaba qué pasaba acá con este señor, qué le está pasando, y después se iba y seguía jugando. Entonces, para mí, volver a la historieta fue una manera de volver a encontrarme con los libros después de la maternidad. Una de las ilustradoras que descubrí en este último tiempo y de la que estoy enloquecida es María Luque, que es rosarina. Sus libros son maravillosos. Este último, Noticias de Pintores, súper recomendado porque tiene además como todo un trasfondo, digamos, de investigación, de historias o anécdotas de pintores famosos y no tanto. Algo que me pasó post-maternidad fue que volví como a los libros de cocina. No sé, es como que me conecté muchísimo con los alimentos, con la comida, empezar a pensar recetas para mi hija. Entonces empecé a comprar un montón de libros de cocina. Y si bien uno puede comprar un libro de cocina que sea solo de recetas, empecé a encontrar un montón de libros que además de recetas hablaban de historia alrededor de la cocina, de la cultura detrás de las comidas, de cómo la familia iba girando en torno a lo que se comía, y encontré un montón de libros increíbles de la editorial Periplo. Este es uno de ellos. Este se llama Del bosque florido, una vida en recetas, y es la historia de su autora. Su abuela es de origen japonés, entonces la mayoría de las recetas que están en el libro son recetas japonesas. Toda una historia de su familia, desde los primeros inmigrantes japoneses que llegaron a la Argentina, cómo se instalaron, de un restaurante japonés que tenían en Buenos Aires. Que bueno, también mi biblioteca culinaria incrementó muchísimo. Se incrementó en los últimos años. Sigo leyendo las publicaciones científicas, pero bueno, no son en un formato más literario, sino en un formato de publicación científica. Pero sí, ahora estoy leyendo mucho libros que tienen que ver con ciencia y con educación. Cómo aprenden los niños, de qué manera, libros de neurociencias. Y hay uno de los libros que, a ver si lo tengo acá, que es uno de los últimos que leí, que es de Melina Furman, Guía para criar niños curiosos. El libro es excelente y creo que tal vez el error más importante del libro está en el título, porque yo creo que no es una guía solo para criar niños curiosos, sino que es una guía para despertar la curiosidad en cualquier persona, y tiene todo un fundamento biológico sobre de qué manera vamos aprendiendo nosotros cuando se nos van presentando las cosas en lo cotidiano, cómo aprenden los niños, y una vez que entendemos de qué manera aprenden, cómo tener herramientas nosotros como padres para, si vemos que los niños tienen un interés especial en una determinada disciplina, bueno, poder potenciarla. Y después, uno de los divulgadores científicos, bueno, que es más exitoso es Diego Golombek, una colección de libros de ciencia para no científicos, y que es maravilloso. Yo creo que es lo que recomiendo para cualquier adulto que esté interesado en temas de ciencia. Esta es una colección que recomiendo muchísimo, es la colección Ciencia que Ladra. Este en especial está buenísimo, a mí me encanta. Diego Golombek, este es el cocinero científico, y habla de cómo la ciencia está en todos lados, la cocina no escapa, cosas que pasan en la cocina cuando nosotros pensamos que es tipo magia, en que estamos mezclando cosas, y cómo en realidad hay físico-química detrás de un huevo frito, digamos. Y después recomiendo muchísimo los libros de Lucas Raspal. Es un médico psiquiatra y terapeuta rosarino, y tiene muchos libros escritos en temas de neurociencias, neurociencias para educadores, y bueno, y es como una linda manera de acercarnos, digamos, al funcionamiento del cerebro y a la biología del cerebro a través de sus relatos. Así que recomiendo muchísimo todos los libros de Lucas Raspal. Bueno, durante el embarazo hay un montón de lecturas que yo recomiendo, pero un libro que a mí me sirvió muchísimo es un libro que se llama Mi hijo es un mamífero, de un ginecólogo francés que se llama Michel Odent. Y básicamente el libro abarca desde el embarazo y como toda una historia a través de cómo fueron pariendo las mujeres a lo largo de la historia y qué cosas fuimos
perdiendo en las últimas décadas en términos de aprendizaje de cómo parir, así que es súper útil, en especial para el momento del parto y también en la lactancia. Tengo muchos libros de filosofía Montessori, este es uno de los que más me gusta, que se llama Montessorizate. Es la que escribió este libro, es Beatriz Muñoz, y tiene un blog que es montessorizate.com, que empezó hace muchísimos años y fue declarado como uno de los blogs más exitosos en educación de Europa, creo, si mal no me equivoco. Pero su mirada me encanta porque en realidad lo que hace es, de alguna manera, tratar de darnos herramientas para montessorizarnos en la vida cotidiana. Es un cambio, digamos, en la vida, digamos, de toda una familia, desde cómo adaptar el ambiente en una casa para que los niños puedan lograr la autonomía, que es uno de los pilares fundamentales de la filosofía Montessori. Bueno, por ejemplo, la biblioteca es un ejemplo. Está al alcance. Por ejemplo, en el comedor, desde que Carmela ya tiene casi 2 años, solemos tener una jarra pequeña con un vaso pequeño, para que ella aprenda a servirse y a tomar agua por sus propios medios. Al principio es un enchastre, juega, el primer mes era ir y se tomaba litros y litros de agua porque le parecía novedoso y divertido, y después, bueno, ya está, se olvidó y ya sabe que eso lo tiene que hacer solo cuando tiene sed. Algo que para mí es fundamental en el tema de alimentación es que los chicos tienen que comer la misma comida de los padres. Eso de que uno va y al niño le hacemos salchichas o fideos y el resto de la familia come carré de cerdo con manzanas al horno, no. De todas maneras, uno siempre, como todo en la maternidad, los papeles y en los libros está todo muy lindo, después en la realidad, bueno, uno siempre, o sea, puede fallar. Bueno, le leí muchísimo cuando estaba en la panza, le leí muchos libros que me gustaban a mí o pasajes. Tuve la suerte que durante el embarazo leí muchísimo, entonces leí incluso muchos libros que tenían que ver con maternidad. Entonces desde la panza la verdad es que le iba leyendo mucho. Pues cuando ella nació, lo primero que hice fue leerle libros en francés, porque bueno, ella nació en Francia y yo en ese momento trabajaba en francés, entonces el francés era como la lengua que yo más usaba en lo cotidiano. Pequeñas como historias francesas, clásicos franceses que yo ni siquiera conocía. Francés, Le Petit Navire, como el pequeño navegante, de un nene chiquitito que se va al mar en un barco, y ese barco estaba lleno de piratas. Entonces esos piratas querían hacer un montón de cosas horribles con el nene, y el nene trata durante toda la historia de engañar a estos piratas para que no se lo coman, y bueno, la verdad que el final termina siendo terrible porque se lo terminan comiendo igual. Pero bueno, la historia además tiene una canción muy conocida en Francia que todos los niños conocen y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. No podría decirte, porque va cambiando constantemente. Como que tiene etapas en donde solo quiere leer un libro y hay etapas en donde cambia ese libro y sigue con otros. Pero por ejemplo, de acá, este es uno de sus preferidos, que es el de Los cachorros del fin del mundo. Es un libro que me encanta porque son como pequeñas historias de crianza de los animales. Entonces cuenta cómo, por ejemplo, el choique es el macho, el que incuba los huevos y tiene un montón de hembras que lo están ayudando en esa tarea, o cómo el mono transporta a su cría en la espalda, y son todas historias de crianza de animales autóctonos del país. Pero por ejemplo, ¿ven? Esta es la historia del choique macho, que es el que empolla los huevos y que además tiene muchas mujeres. En los libros de literatura infantil la mayoría son ilustraciones, y los niños pequeños me parece que es fundamental que vean imágenes reales, que la vaca no es la vaca que se dibuja con un moño y con un, no sé. Conseguí este libro que me encanta, que además de tener imágenes y fotografías reales, tiene preguntas disparadoras. ¿Los peces pueden contarse cosas? Y nos empezamos a hacer estas preguntas con mi hija y salen cosas increíbles. ¿Por qué la noche es tan distinta del día? Y así son preguntas que nos vamos haciendo todos. Y bueno, después este es un libro que para mí es increíble y que yo en estos últimos años, la verdad que he leído muchísimo menos de lo que yo leía antes, pero encontré que a través de la literatura infantil, para mí fue como una apertura a leer cosas alucinantes que realmente si no hubiese tenido una hija no lo hubiese hecho. Este libro es maravilloso, es un libro que está destinado para niños, pero a mí me parece increíble, que se llama Los pájaros.
Y es la historia de este señor que utiliza este camioncito chiquitito, como todos los días va a ser un transporte, transporta cosas. Y ese día lo que transportaba eran pájaros. Abre la puerta, deja salir a todos los pájaros que le estaba transportando, se van todos los pájaros volando y cuando cierra el camión ve unos ojitos chiquititos. Era un pajarito que se había quedado con él. Entonces a lo largo del libro, esto es la historia entre este hombre y este pajarito que se encuentra, una historia de aprendizaje y la idea es que como los pequeños detalles, digamos, en un día cotidiano son los tesoros de la vida. De editoriales rosarinas para chicos me gustan muchísimo los libros de Listo Calixto. Tienen unos libros increíbles para niños, los libros silvestres, tienen unos libros ilustrados preciosos. Bueno, este por ejemplo es precioso, son todas pequeñas canciones, poemas con animales. Y la idea es, son pequeños como poemas cantados y la idea es que se canten de acuerdo a un estilo, digamos, musical. Este es para hacerlo rockero. Algunos son, no sé, una samba. Este es libros silvestres. Y de Listo Calixto tengo, a ver, este libro de García Lorca, está ilustrado por Valeria Cis. Valeria Cis es una ilustradora rosarina que hace unas ilustraciones increíbles. La calidad además del diseño de las ilustraciones es una maravilla y son ilustradores rosarinos. Muchas veces pensamos que las editoriales más interesantes o todos están en Europa y no, la verdad que en Rosario tenemos libros increíbles. Muchos de ellos se consiguen en la mayoría de las librerías infantiles dedicadas, pero sino también por ejemplo en el mercado de frutos culturales, en la mini tienda del mercado del patio, que están como especializadas en diseño rosarino y ahí encuentran números increíbles. Nos resulta para nosotros importante que los niños pequeños, cuando son bien chiquititos, puedan tener acceso a los libros de una manera fácil y lo importante es que los lomos y las tapas de los libros siempre estén mirando hacia adelante, para que ellos los puedan ver y puedan acceder fácilmente. Esta biblioteca la hicimos nosotros, estos son especieros que los transformamos en biblioteca y así nuestra hija de 2 años y medio puede venir, usar los libros en el momento que quiere, sentarse acá a leerlos. Pero algo que también hacemos mucho con mi hija es rotar los libros. Los niños pequeños les encanta la novedad. Es así. Lo que yo hago con ella es, en esta biblioteca, le voy dejando algunos de los libros y cuando veo que pierde el interés, le voy poniendo otros y guardo los que ella tenía.